clientes cada viernes por la tarde se prepara para ir a la pesca de marlín, una especie de peces en alta mar. Toda una pasión. La pesca no es algo fácil, se requiere mucha paciencia, arduo trabajo y muchas veces se trabaja mucho y se logra poco o nada. En los tiempos bíblicos, la región de Galilea era una ciudad rica en la pesca. Se habla de que habían alrededor de 20 áreas dedicadas a este trabajo, a la pesca. Era una tarea, como muestran las películas. Para ello se requiere silencio, paciencia, dedicación y mucha concentración. Actitud que no todo el mundo tiene. De meditar sobre un tema que está en Mateo 4:18, de cómo el Señor llama a ciertos hombres para su servicio. El tema de esta tarde, mis hermanos, de este sábado, es siervos para su reino. Siervos para su reino. Y para ello vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versículo del 4 al 18. Capítulo 4, del 18 al 22. Y dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por la bendición de esta tarde, Padre, poder meditar sobre este tema del llamado que usted hace a sus discípulos para que se conviertan en pastores, Señor, y que sean ministros, que sean misioneros, evangelistas, como lo vemos en su palabra, Padre. Gracias. Enseña a cada uno de acuerdo a lo que cada uno necesita y ayúdanos a comprometernos, Padre, para que podamos servirle, Señor, y adorarle, Padre, con nuestras acciones, con nuestro cambio en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Déjeme contarle que de los 12 apóstoles, 9 fueron llamados en Galilea. Eran galileos. De los 12, 9 eran galileos. De ahí Mateo era de Israel. Judas Iscariote era de Judea. Y tenemos a un Jacobo que no se conoce de dónde era él. Pero 9 de los apóstoles eran de Galilea, eran pescadores, conocían el oficio de la pesca. A mí me llama mucho la atención esto, porque eran hombres que cumplían con ese requisito de tener paciencia, de conocer el momento correcto de extraer las redes. Eran experimentados en la pesca, eran exitosos en la pesca. Y el Señor los llama.
9 de 12 fueron llamados en Galilea. Eran galileos, eran pescadores. Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo lo iba a hacer? No lo iba a hacer solo. Necesitaba de personas a quien enseñarles cómo hacer para expandir su reino aquí en la tierra, ese reino que se había acercado, el reino de Dios que se ha acercado, que era Él aquí en la tierra. De manera, mis hermanos, que todos los que creemos en Jesús somos discípulos de Jesús. Somos discípulos. Sin embargo, dentro de todos esos discípulos, todos los que seguimos a Jesús, hay diferentes llamados. Y para eso voy a pedirle que busque allí en Efesios 4:11, dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son diferentes llamados. Es decir, dentro de todos los discípulos que forman la iglesia, de todos los creyentes, un creyente es igual a un discípulo, es decir, el que aprende. Todo discípulo debe ser creyente para estar aprendiendo del Señor. Pero el Señor nos llama de diferente manera. Allá en Galilea habían muchos seguidores, conocedores de las Escrituras, y habían comenzado a escuchar de Jesús. Quizá habían 20, habían 50, quizá eran 100, 200, no sé, eran muchos. Sin embargo, el Señor llamó de Galilea a 9. Y los llamó a ser apóstoles. Sin embargo, quiero, antes de entrar en detalle del llamado de estos hombres, hacer una distinción. Que aprendamos que apóstoles ya no hay. Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos de 21 al 22, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esta parte de las Escrituras nos especifica quiénes son los apóstoles. Son aquellos que desde que conocieron a Jesús en el bautismo, cuando Juan lo bautizó, hasta el momento en que Jesús subió, ascendió a los cielos, ellos, los que estuvieron con él, los llamados en ese periodo, son los apóstoles. De ahí para acá, ya nadie es apóstol. El único que se le llama apóstol es a Pablo, que no estuvo allá con los 12. Sin embargo, dice Pablo que él estuvo 3 años y medio en Arabia aprendiendo de Jesús. Por lo tanto, él también estuvo con el Señor. Y esa es la clave. 1, haber estado con el Señor y haberle visto resucitar, ascender a los cielos. Muy bien, esos son los apóstoles. Por lo tanto, en aquel tiempo Jesús llamó a ser apóstoles, pero hoy, en nuestro tiempo, el Señor nos llama a ser profetas, es decir, predicadores, a otros evangelistas, a otros pastores
y a otros maestros. Aquí dice profeta, pero Pablo dice que el que es profeta es predicador. Entonces el predicador y el evangelista son los que andan proclamando la palabra, predican, andan en las calles, andan en las iglesias, en las campañas. Son los misioneros que van a otros lugares. Los pastores y maestros son los que están en una iglesia enseñándole a esa congregación. Son los que administran esa iglesia, cada una de las iglesias. Ahora bien, vayamos a nuestro texto. El Señor dice que en su palabra, que mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos primeramente, a Andrés y a Pedro, que eran pescadores. Y luego vio a Jacob y a Juan, que eran hijos de Zebedeo. Y les dijo una frase. Les dijo: venid en pos de mí. Ese fue el llamado. Venid en pos de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Venid en pos de mí. Lo primero que debemos entender es que esto no es un llamado así general. O sea, a todos el Señor nos ha llamado a obedecerle y a seguir y creer en Cristo Jesús. Pero en realidad, un llamado especial le hace a estos hombres. Porque ahí había muchos creyentes. De hecho, en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, se lee lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, Andrés y Pedro ya conocían. Sin embargo, estaban allí en el día a día, pescando, iban a la iglesia, es decir, iban a la sinagoga los sábados, pero en las semanas iban a trabajar, iban a pescar, preparaban su barca, sus redes y se iban a pescar, vendían su pesca. Es decir, iban a aprender de la palabra del Señor, pero iban a trabajar. Sin embargo, el Señor ese día llega y les dice: venid en pos de mí. Es un llamado a tiempo completo. Es un llamado a tiempo completo. El llamado de Jesús a estos discípulos lo es al ministerio de la palabra, a ir a predicar la palabra, a que fueran ellos apóstoles, es decir, enviados a predicar. Ya establecimos que apóstoles llegaron hasta Pablo, pero ahora somos llamados pastores, predicadores, evangelistas. Es un llamado a tiempo completo. Dice allá en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, si no me equivoco, es el versículo 4, que dice: el que es llamado a militar no debe meterse con los negocios de este mundo.
sino que debe agradar a aquel que le llamó. Es decir, dedicarse a trabajar en la obra de aquel que le llamó. Cuando el Señor llama, es un llamado a tiempo completo para ciertas personas, a los que se dedican a la obra, a los que se dedican a predicar, a expander el reino de los cielos, el que va por la calle, el que va allá a los cantones, a las ciudades, a las colonias, a las iglesias, a predicar. A ellos los ha llamado a tiempo completo. ¿Por qué Jesús llama a algunos a ser pastores? Tengo acá 6 puntos de por qué el Señor llama a personas para predicar el Evangelio. 1, porque Jesús había comenzado a predicar el Evangelio del reino. Y andaba buscando personas para que se arrepintieran, hombres y mujeres que se arrepintieran de su pecado. Él comenzó a predicar. El reino de los cielos se ha acercado con la venida de Jesús. Esa era la prédica. La salvación ha llegado con la venida de Jesús, y la respuesta correcta es arrepentirnos de nuestros pecados. Por esa razón, Él llama a personas que vayan a predicar el arrepentimiento. Otra razón es porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la voluntad de Dios. Llevar el mensaje de salvación a través del arrepentimiento a todos los hombres. Y a eso nos ha llamado el Señor. Ahora usted dirá, ¿cómo es que es un llamado? ¿Cómo es que uno puede sentir el llamado? Mire, se lo puedo decir por lo que yo viví. En realidad el Señor a mí me llamó quizás hace unos 12 años, quizás más. Estamos en el 2020, quizás allá por el 2003, 2002, 2003 me llamó el Señor. Pero yo no hice como estos hombres que dejando las redes le siguieron, no. Yo argumenté con el Señor y le dije, no, Señor, todavía no, hasta que mis hijos salgan de la universidad. Y déjeme decirle que se siente ese llamado, se siente, es fuerte. Y también déjeme agregarle que yo estoy ahora 100% seguro que si yo le hubiera obedecido a Él allá en aquel año, en aquel momento, Él hubiera desarrollado un ministerio ya con 12 años o 15 años de desarrollo, 18 años quizás de desarrollo. Pero no, yo lo argumenté, y desde ese argumento hasta que comencé ya el colegio de teología, que fue en el 2012, en realidad fue frustrante, porque por más esfuerzo, claro, llegaba el alimento a mi casa, el ingreso mínimo necesario llegaba, se pagaban las cuentas y todo, pero el hecho de buscar la prosperidad, la solvencia, nunca llegó. El Señor sí fue fiel. El Señor me ayudó a sacar a mis hijos, pero mi anhelo era lograr cierta estabilidad, cierta
cierta solvencia, cierto colchón económico. No lo logré, porque Él me llamó en aquel momento y yo no le obedecí. Sin embargo, del 2012 para acá, ha ido cambiando la cosa. Cuesta arriba, porque ya no era en el tiempo de Dios, ya fue en un tiempo forzado. Cuando yo reconocí, un tiempo forzado, ya no era aquella oportunidad que Dios había establecido. Se siente. Y si usted está en alguna situación, obedézcale al Señor. Obedézcale. Es necesario obedecerle, porque Él tiene la razón. Nosotros podemos argumentar todo lo que querramos, pero Él tiene la razón. Él conoce el futuro. Todos los creyentes aprendemos, somos discípulos. Y para llegar a ser un pastor, un ministro, un evangelista, tiene que ser discípulo, tiene que ser creyente. No puede haber un pastor, un ministro, un evangelista que no sea creyente. Pues es lógico. Todo ministro es discípulo y es un creyente. Usted tiene la oportunidad. Escuche a Dios. Créale a Dios. Y seguramente Él le va a indicar cuál es la voluntad de Él para usted. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cómo fue la respuesta de aquellos hombres allá en Galilea? Dice en el versículo 20 del capítulo 4 que leímos. Dice, ellos entonces dejando al instante las redes. Dejando al instante las redes. Esa es la verdadera respuesta. Eso es lo que Dios espera y es lo mejor que puede hacer usted cuando Él le llame, si es que le llama. En el momento que Él diga, en ese momento obedecerle. Seguir a Cristo como ministro requiere una total dedicación al ministerio. Muchas veces conlleva y implica dejar la profesión. Mire, yo me he manejado con mi oficina donde hemos desarrollado software para computadoras, para empresas, programas de computadoras y aplicaciones de celulares y todo. Y allí, martillando el Señor, ya tus hijos salieron de la universidad, casi los 3, ya es tiempo de volver, es tiempo de atender el llamado. Y así es como el Señor me ha ido recordando y ahora estamos aquí predicando su palabra. Pero requiere dejar nuestra profesión. Requiere que nos apartemos para Él. Ese es el llamado a tiempo completo, que nos apartemos para Él. No tenemos que involucrarnos más en negocios de este mundo, sino depender plenamente de Él. Ahora, el llamado de Jesús va por encima del trabajo secular, del trabajo que cada uno desarrolla. Dice en el versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí me está diciendo que no solamente dejaron su trabajo, su profesión, sino que dejaron a su familia. Aquí claramente dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y esto estamos hablando de Jacobo y Juan. Ahora, ser fiel a Jesús requiere que lo pongamos a Él por encima
de nuestras relaciones personales. Es decir, Él debe ser nuestra prioridad. Si nos salió un trabajo secular, ok, yo voy, lo hago, es un ingreso para mi familia. Pero si eso riñe con mi tiempo de servicio, con mis horarios de la iglesia, la prioridad es Él. La prioridad es Él. De manera que si yo quiero destinar un tiempo para mi trabajo secular, tengo que ser muy diligente para aprovechar cada minuto del día y poder atender a ese cliente, en mi caso que son clientes, a ese cliente, pero sobre todo no descuidar los tiempos del Señor, los tiempos de su obra, tiempo de predicar, tiempo de preparar los bosquejos, tiempo de preparar la alabanza, tiempo de salir a las calles a hablar de Cristo al que anda allí o a visitar alguna casa. El tiempo de Dios debe estar por encima de cualquier interés personal. Esa es la fidelidad correcta a Dios. Ahora, tenemos que ser responsables también con nuestras familias. No vamos a simplemente dejar al hogar ahí aguantando hambre. No, tenemos que haber sido diligentes, pedir la dirección a Dios y decirle, Señor, ¿cómo va a ser la alimentación de mi casa? Y ser diligentes y trabajar. Manejar las dos sin descuidar uno ni lo otro. Sin embargo, la prioridad es la obra del Señor. Fíjense que acá en Marcos 1:20 dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Allí a mí me está diciendo que ellos no salieron disparados solo porque Jesús les llamó, vénganse. No, fueron donde su papá, vieron que todo estaba coordinado, que el papá de ellos estaba con los jornaleros, con los empleados, que todo quedaba en orden, y entonces se fueron. Acordémonos que Pablo dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un infiel, que un infidel. De manera que ese llamado, cuando Dios lo hace, cuando Dios indica el tiempo, es el mejor momento. Y hay que obedecerle para que todo vaya en orden. ¿Cómo demuestras tu llamado? ¿Cómo demuestras tu llamado? Porque el Señor todos nos llama, a uno a ser discípulos, a otro a ser pastores, ministros, evangelistas, maestros de escuela bíblica. ¿Cómo demuestras tu llamado? Jesús llama a cada uno de los creyentes a ser su discípulo en primer lugar. Jesús extiende su reino por medio de discípulos totalmente comprometidos a su obra. Si tú no estás totalmente comprometido con extender el reino de Jesús, estás faltándole a Jesús. No le estás obedeciendo. Antes de que Andrés fuera un apóstol, él llevó a su hermano Pedro a los pies de Jesús. Lo vimos allí en Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Todavía no lo había amado Jesús, sin embargo Andrés ya había ganado a Pedro, su hermano. Ya lo había llevado a los pies de Jesús, fue y le habló. ¿Esto qué nos está indicando? Pues indica de que no es necesario que nos llamen a ser pastores, a ser evangelistas, para llevar personas a los pies de Cristo. Desde que conocemos
el plan de salvación, somos llamados a ir a predicarle a las demás personas. De igual manera, la mujer samaritana, cuando Jesús se revela como el Mesías, esto lo vemos allá en Juan 4, 28, 30, donde dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vea lo que dice el 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Le voy a poner otro caso, un tercer caso. Cuando Cornelio mandó a buscar a Pedro, allá en Hechos de los Apóstoles, para que le hablara el mensaje de salvación que un ángel le había dicho. ¿Qué hizo Cornelio? ¿Qué hizo? Fue diligente y mandó a buscar a toda su familia y amigos para que oyeran el evangelio de parte del apóstol Pedro. Esto lo vamos a ver allá en Hechos 10:24, que dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos y más íntimos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué estás haciendo para extender el reino de Jesús? Tú tienes que dar por gracia lo que has recibido por gracia. Esa es la responsabilidad nuestra. Tú debes ser como Andrés, como la mujer samaritana, como Cornelio, que ellos se preocuparon porque sus familiares y amigos conocieran de Cristo. ¿Cuántos en tu casa no conocen de Jesús? ¿Cuántos vecinos no conocen de Jesús? Ahí en la cuadra donde vives, allá en el trabajo, ¿cuántos no conocen de Jesús? Si a ti el Señor ha salvado tu alma y nos ha dejado vivir el resto de nuestra vida aquí como creyentes, como hijos suyos, el propósito es que nosotros llevemos ese mensaje a más personas, para que más personas se conviertan al reino, a ese reino de los cielos que se ha acercado. ¿Cómo estás respondiendo tú a ese llamado que el Señor te hace? ¿Muestras el mismo amor salvador de Cristo a los perdidos que están cerca de ti, que están en tu alrededor? Jesús tuvo compasión de ti cuando tú estabas perdido, tuvo compasión de mí. Por lo tanto, es hora de que demostremos esa misma compasión por los que se están perdiendo sin Cristo. Y muchos son familiares, muchos son amigos que los vemos todos los días, pero nos da vergüenza hablarles de Cristo. Nos da pena. No estamos comprometidos. Y el Señor quiere ese compromiso para con Él. La mujer samaritana no se convirtió en pastora. El Cornelio, ahí en Hechos de los Apóstoles vemos que él no se convirtió en predicador. Sin embargo, ellos llevaron a los pies de Cristo a esa fe de salvación, a esa redención, a ese plan perfecto, a muchas personas. ¿Cuántas personas tú has llevado a los pies de Cristo? Ya tu mamá es creyente, tu hijo es creyente, tu esposa es creyente, porque tú le llevaste. A eso nos llama el Señor, a expander su reino. Ese es el propósito de Él, a expander su reino, el reino que Él vino a iniciar y que nos dejó a nosotros. Por eso Jesús les dijo, yo os haré pescadores de hombres. Y Jesús los preparó, los entrenó
los capacitó. Lo mismo que a usted y a mí. Él nos capacita cada vez que vamos al culto a escuchar palabra. Aprendemos de Él. Aprendemos de Él. Porque miren, hermanos, no solamente es de ir a predicar con la Biblia en la mano y decirle, mira este versículo, mira este otro versículo. No, con nuestro testimonio, con el cambio que nosotros tenemos que demostrar, debemos hacer predicación. Que muchas personas digan, un día yo quiero ser como ese hermano. Ese hermano antes era borracho, mujeriego, era ladrón, maltrataba a su esposa, era avaro. Y hoy, ¿cómo ha cambiado? Yo quiero ser como él. Ese es no hay prédica mejor que eso. Que su vida cambie para que más personas quieran ser como usted. ¿Cómo responde usted al llamado que Cristo le hace? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Se congrega en una iglesia? ¿Lee su Biblia? ¿Dobla sus rodillas y ora cada mañana o cada noche? O quizá no dobla rodillas, sino que está sentado pero ora. Platica con Dios. ¿Está obedeciéndole al Señor? ¿Está llevando ese mensaje a más personas? Yo le exhorto esta tarde a que lo medite. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? En todos esos años, ¿cuántas personas ha llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántas? ¿Su familia ya se convirtió? Mire que en Hechos dice, bueno, cuando el carcelero vio que hubo aquel terremoto y que quizá los prisioneros se habían ido, él se iba a suicidar, se iba a matar. Y Pablo le dijo, hey, detente. Y el carcelero dijo, bueno, ¿y yo cómo puedo ser salvo? Pablo contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya su casa es salva, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántas almas, cuántas coronas tiene usted ya en los cielos? Acuérdese, cada alma que usted lleva a los pies de Cristo genuinamente, con verdadero arrepentimiento, que está trabajando en la obra del Señor, ¿cuántas tiene usted llevadas a los pies de Cristo y que equivalen a cada una a una corona de vida? ¿Cuántas tiene? Yo le invito, mi hermano, yo le invito, mi hermana, que usted lo medite, porque Jesús derramó su sangre por toda la humanidad. Y la humanidad necesita de Jesús. El Señor dijo, orad para que el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y cierto, mi hermano, hay tanta gente que hay que predicarle el Evangelio. Se necesitan más obreros. Medítelo. Yo le exhorto a que a partir de este día usted se convierta en un sabio. En un sabio. Dice la palabra en Proverbios que el que gana almas es sabio. Por lo tanto, le dejo ahí el mensaje para que usted se comprometa y que en estos días, aún en la cuarentena, usted por teléfono, por internet, por el chat, por el WhatsApp, por el Facebook, usted predíquele a sus amigos, invítelo a la iglesia. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su bendición. Gracias por este mensaje.
Ayúdenos, Señor, a reconocer y a recapacitar en nuestras vidas para que podamos ser fieles a usted en lo que usted nos pide. Señor, le bendecimos, le damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder es suyo, todo el honor es suyo, toda la alabanza es suya. A usted se la damos, porque usted es el único digno de recibirla, porque usted es el único bueno. Gracias, Padre. Y a usted, mi estimado, que aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día. Yo le invito a que usted se arrepienta y siga a Jesús. Dígale, si usted quiere hacerlo, yo le voy a guiar, repita lo que yo vaya orando, pero acuérdese, la oración que vale es la suya. La oración de arrepentimiento que vale es la suya, así como la mía tuvo su valor hace 20 y más años, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Fue mi oración, esa puerta donde yo comencé a caminar el camino que es Cristo Jesús. Dígale así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Reconozco que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú resucitaste al tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Inscríbeme en el libro de la vida para que el día que yo muera mi alma vaya al cielo y no al infierno. Señor, guía mis pasos para que yo llegue a una iglesia donde se predique la doctrina de Dios. Padre, que yo aprenda a desechar filosofías humanas, argumentos humanos, que yo pueda aprender la doctrina de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración con arrepentimiento, hay fiesta en los cielos, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos se hace fiesta de gozo, que se rinde a los pies de Jesús. Así es que le invito que si usted vive en Arcatao, nos visite en nuestro tabernáculo. Estamos en calle La Ronda, justo atrás de la alcaldía municipal. Ahí usted va a encontrar el rótulo. Hoy por hoy es pequeño, pero ahí dice Taber Arcatao. Le vamos a recibir con nuestros brazos abiertos. Síganos en las redes sociales como Taber Arcatao. En la página web es taberarcatao.ml o escríbanos a taberarcatao@gmail.com. Le esperamos, queremos saber de usted. Visítenos. Hasta pronto. Señor les bendiga y nos veremos Dios mediante mañana a las 9:30 en nuestro culto dominical. Amén.